Para poder comprobar que el registro de las operaciones de una empresa en un periodo determinado han sido trasladados teniendo en cuenta el principio de partida doble, es decir, una cuenta que entra por el debe y una que sale por el haber, es necesario utilizar el balance de comprobación. El presente video tiene como objetivo explicar y analizar el tema de balance de comprobación. El alcance de este trabajo requiere definir este documento contable y explicar su función y su composición. Este trabajo consta de 5 partes. La primera explica qué es el balance de comprobación y para qué sirve. Luego se explica el balance de comprobación como hoja de trabajo, donde encontraremos el balance de suma y de saldos. Después veremos cómo está compuesto el formato de este balance, mencionando qué debe ir en cada una de las 14 columnas que ésta tiene. Seguidamente se pasará a explicar qué son los ajustes y por qué se deben hacer estos ajustes. Asimismo veremos el proceso de ajuste y la clasificación de los asientos de ajustes. Finalmente pasaremos a dar las conclusiones sobre el tema, dando una apreciación personal. ¿Qué es el balance de comprobación? Es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas, ya sea deudor o acreedor. De esta forma se permite establecer un resumen básico de un estado financiero. ¿Para qué sirve el balance de comprobación? Para toda empresa es de suma importancia el balance de comprobación, o también conocido como balance de sumas y saldos, ya que este se refleja las cuentas contables y se indica la suma de todas las anotaciones que tienen cada una de ellas, tanto el debe como en el haber. Acá un ejemplo de balance de comprobación. El balance de sumas se hace después de mayorizar las cuentas. Bien, aquí tenemos 4 cuentas, las cuales están mayorizadas y simplemente es traspasar la suma de las columnas que hay en el debe y en el haber de cada cuenta. Por ejemplo, la cuenta efectivo equivalente efectivo en el debe tiene este monto como suma, como podemos ver aquí. Y en el haber, la suma es traspasada aquí en el balance de sumas. De la misma forma, hacemos lo mismo con los 4, ¿sí? Con los tributos por pagar, con las ventas y con el costo de higiene. Si no hay ningún monto en el debe o no hay ningún monto en el haber, no hay problema, simplemente lo dejamos vacío. Para poder verificar que estas transacciones se hicieron de forma correcta, tenemos que sumar ambas columnas y verificar que las cantidades sean las mismas. El balance de saldos es la diferencia entre el debe y el haber. Es una diferencia positiva. ¿Y dónde vamos a colocar esta diferencia? Dependiendo del monto, o sea, dependiendo de la cantidad que sea mayor en el balance de sumas. Por ejemplo, aquí 119.000 es mayor a 53.000. Esta cantidad se encuentra en el debe. Entonces, esta diferencia va a ser un saldo deudor. De la misma forma, aquí en tributos por pagar, 67.000 es mayor que 11.000. Esta cantidad va en el haber, por eso la diferencia va a ir en el acreedor, como saldo a acreedor. De la misma manera, tenemos que sumar las columnas para poder verificar que hayan sido generadas de manera correcta. Estos dos montos tienen que coincidir. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Composición del formato de balance de comprobación. Esta está compuesta por 14 columnas. En las primeras 2 columnas van lo que son los códigos y los nombres de las cuentas. En las columnas 3 y 4 detalla la suma final de la cuenta T. En las columnas 5 y 6 detalla los saldos de cada cuenta que se obtiene de la diferencia de los montos del debe y el haber del balance de sumas. En las columnas 7 y 8 muestran los ajustes de la incorporación de operaciones no registradas o erróneas que se presentan después de haber realizado el balance de saldos. En las columnas 9 y 10 representan los saldos ajustados, pues son las cantidades resultantes después de haber sumado o restado los ajustes. A partir de la columna 11 hasta la 14 es la separación de los saldos ajustados, pues se divide en cuentas del estado resultado y de situación financiera, en la que a partir de ellos se podrá obtener información para la elaboración de los 2 estados financieros básicos. Un ajuste es el asiento contable o registro contable que se realiza para llevar el saldo de una cuenta a su valor real. Existen 8 tipos de ajustes. Tenemos el gasto diferido, gasto pagado por adelantado.
Aquí la empresa aún no consume o utiliza los servicios en el que ha desembolsado dinero. Esos bienes son activos y se contabilizan en la cuenta servicios o otros contratos por anticipado. Luego tenemos el ingreso diferido o ingreso no devengados. Es cuando la empresa aún no realiza la entrega del bien o servicio por el que recibió algún pago y mantiene pasivos por los montos percibidos. De no cumplir con la entrega se tendrá que devolver lo recibido. Luego tenemos el gasto acumulado o pasivo acumulado, que es cuando la empresa consume o utiliza bienes o servicios de terceros que aún no ha pagado, pero se sabe que los ha utilizado. Dichos bienes o servicios son gastos que se tienen que registrar, así no se cuente con el documento que lo sustente. Luego tenemos el ingresos acumulados o activos acumulados, que es cuando la empresa ha prestado un bien o servicio y no ha facturado o cobrado y debe provisionar ese derecho que tiene de cobrar por el bien o servicio. Dichos bienes o servicios son ingresos que la empresa ha realizado y deben registrarse. El ajuste por incobrables busca determinar el valor real del activo, restando las cuentas por cobrar, que ya sea que el cliente tiene problemas financieros o ya pasó mucho tiempo, no van a poder ser cobradas. El ajuste por diferencia de cambios se utiliza para determinar el valor real de las cuentas por cobrar o cuentas por pagar realizadas en moneda extranjera en el pasado a un tipo de cambio mayor o menor que el tipo de cambio actual. El ajuste por inventario sirve para determinar el valor o la cantidad real de stock. Este inventario podría aumentar o disminuir por robo, por pérdida, por roturas o por errores a la hora de contabilizar. La depreciación es el deterioro que sufre el activo fijo a lo largo del tiempo. El ajuste por depreciación lleva el valor del activo al valor real restándole la depreciación. En conclusión, el balance de comprobación es importante porque nos permite dar siempre un equilibrio cuantitativo y cualitativo entre las cantidades cargadas y las cantidades abonadas, entre los saldos deudores y los saldos acreedores. Por consecuente, entre el total de activo y el total de pasivo se demuestra la situación del estado de las cuentas para formular una expresión financiera.